a great pleasure if it is possible to have you there. No. Because I heard another that ICMS at the It same is, time. it is yes. another ICPS, but Yes, International Conference of it's a- Physics Semiconductors. ¡Ah! ¡Ya entendí! Eso es muy ingenioso. Ocho hojas después. Hola a todos, soy Alan. B5 Kellenwasser Deutsch, Ausstieg Fahrrichtung links. Hola a todos, soy Alan, físico de aceleradores de partículas en CERN. En esta ocasión nos encontramos en una nueva aventura en Alemania. Acompáñame a esta nueva misión. Are you picturing? Here it is flat. Dear students and fellows, ladies and gentlemen, from all over the world, it's wonderful to have you here. I welcome you all to Cologne. How lovely to have such a diverse crowd of young and inspired scientists here today. Thank you for coming. Hace unas semanas fui a Alemania y tuve la oportunidad de participar en la International Conference for Physics Students, la ICPS. Esta conferencia tuvo lugar en la ciudad de Colonia, en Alemania, y aunque pasaron muchísimas cosas interesantes, una de las que más puedo destacar es que tuvimos la sorpresa, porque en realidad yo no lo sabía previamente al evento, que una de las conferencias plenarias la iba a dar un premio Nobel de Física, en particular el de 1985. Was in May. Thank you very much for the introduction. And welcome to Germany, welcome to Cologne. It's fantastic to have so many students from all over the world. And I think it's a privilege of scientists to have these international contacts. So you should be proud to be open and fight a little bit against nationalism. So next year, I think we have a chance to go even to Mexico. So it's a wonderful place. Incluso tuve la oportunidad de intercambiar algunas palabras con él. Por cierto, si te interesa esta conferencia, puedes buscar más información en la descripción del video. El punto es que nos empezó a contar la historia del Sistema Internacional de Unidades y cómo su trabajo tuvo un impacto directo en la redefinición de las constantes físicas fundamentales como fijas en este sistema. Por supuesto que entrar en los detalles de esta plática sería muy complejo para el público en general, pero la historia se resume que cuando él estaba realizando investigación en el tema de los semiconductores, se dio cuenta estudiando muchos sistemas físicos que la relación entre el campo magnético y la corriente eléctrica bajo el efecto Hall cuántico presentaban una resistencia eléctrica constante bajo determinadas circunstancias. Esta constante, que es una resistencia fundamental de la física, lleva su nombre y solamente él y otra persona pueden decir en la actualidad que constantes físicas llevan su nombre. Y como entrar en los detalles técnicos de toda su investigación y lo que nos contó sobre el Sistema Internacional de Unidades sería bastante complejo, decidimos en cambio prepararte esta cápsula informativa y esperamos que te guste. Adelante. En una gran extensión de los territorios nacionales, la oportunidad de conectar con el mundo en un ambiente internacional no siempre es una posibilidad,
Sin embargo, lo notemos o no, lo queramos o no, la globalización es un proceso inminente a estas alturas de la historia. No nos referimos al aspecto cultural de la globalización, sino al comercial, que puso sobre la mesa la necesidad de contar con unidades de medida, como los patrones para el tiempo, la masa y la temperatura, que todos aceptáramos, o en su defecto que pudiéramos establecer algunas equivalencias entre las unidades convenidas. Porque todos conocemos al vecino incómodo que en lugar de usar la cabeza prefiere seguir midiendo con los pies. Tú sabes quién eres. La idea es la siguiente. Si los países deseaban realizar intercambios comerciales justos, tenían que establecer patrones de medición que dentro de las precisiones toleradas fueran los mismos. Quizá no seas consciente de esa historia, pero múltiples tratados comerciales dependieron en gran medida de consolidar sus centros nacionales de metrología. Y por si no estás familiarizado con esta palabra, dejémoslo en que la metrología es la ciencia de medir, y aunque parezca trivial, es el pilar de toda la física teórica y experimental, aunque la diferencia sea solo histórica, porque un físico debe ser físico sin adjetivos. Así que ya puedes ir dejando de decir cosas como yo soy físico puro y tú, porque ser malo haciendo experimentos no te hace físico teórico, aunque te empeñes en describirte así. Oh, what is this? Is this a joke? Oh, you didn't do a Good job. El punto es que los patrones estandarizados surgen del sistema de unidades conocido como el Sistema Internacional de Unidades. Pero, ¿cómo es que surgió este sistema? Previo al sistema internacional, la forma de determinar la unidad de longitud conocida como pie era todo menos internacional. Mientras que en unos países elegían como patrón la longitud del pie de sus reyes, como si no fuera un problema cada vez que había una sucesión del trono, en algunos otros alineaban a las personas después de las misas dominicales para que acomodaran sus pies unos después de otros para dividir entre los participantes y obtener un promedio. ¿Y cuál era el resultado? Bueno, pues que cada país podría tener sus referencias e incluso cada ciudad podría tener sus propios promedios. Y podrás imaginarte que sucedía más o menos lo mismo con otras unidades como la masa, porque bueno, los alemanes en promedio calzaban más grande que el resto de países occidentales. ¿Quién escribió ese chiste? Pero bueno, en algún punto de la historia, de forma más o menos arbitraria, se fueron definiendo unidades más globales para poder realizar mediciones. El metro patrón surgió a partir de dividir una de las distancias características del planeta Tierra. Si el metro estaba definido para longitudes, entonces las áreas y los volúmenes también. Bastaría establecer que la densidad del agua, es decir, la masa por unidad de volumen de esta sustancia, sería equivalente, bueno, pues a la densidad del agua. Si la densidad estaba definida, se podría derivar sin problema alguno la masa del kilogramo patrón. Y ahora todos nos podemos quejar sobre nuestras masas corporales en kilos y no sé, en libras. ¿En serio? ¿Países anglosajones todavía siguen usando libras? ¿En serio? Una vez definidas las unidades más fundamentales, las demás se podían obtener a partir de estas cumpliendo el papel de unidades derivadas, y así podremos seguir, por ejemplo, con las unidades del tiempo, las relacionadas al electromagnetismo o las relacionadas a la cantidad de sustancias. Pero cada una de estas unidades es tan importante en nuestra civilización que se merecería su propio espacio dedicado. Pasamos de las unidades locales a las unidades mundiales y podríamos, no sé, se me ocurre definir un sistema universal de unidades. Y así como ni las maravillas del mundo siguieron siendo maravillas por la eternidad y una nueva generación de maravillas surgió, el sistema internacional de unidades se renovó, pero no sería un capricho nada más, sino que estaría basado en al menos dos premisas. Por una parte, la degradación inevitable de algunos patrones y por otra, la posibilidad de definir estándares de alcance universal. El tema, por ejemplo, con el kilogramo patrón es que no solo las copias otorgadas a quienes aceptaron este sistema comenzaban a variar en peso, sino que el mismo patrón primigenio comenzaba a cambiar. Imagínate que de pronto cambiara tu masa corporal porque los kilos ya no son de a kilo.
bro, ¿por qué mejor no te vas caminando a CERN y te ejercitas? Deja de usar el kilopatrón como excusa. Resulta que los patrones anteriores fueron reemplazados por una nueva generación, utilizando ahora experimentos estandarizados que involucran fijar constantes fundamentales de la naturaleza para la determinación del resto. Bueno, ¿y cuáles son estas constantes? Por ejemplo, está la velocidad de la luz en el vacío, la constante de Planck, la frecuencia correspondiente al nivel hiperfino del estado fundamental del átomo de cesio 133 y algunas otras más. Entendemos que en particular lo de la frecuencia pueda sonarte un poco raro, pero quédate con que permite fijar de una única manera cuánto dura un segundo. Si tenemos el segundo y la constante de la velocidad de la luz está fija, la definición del metro como longitud sigue directamente y razonamientos similares se siguen para el resto de unidades físicas. Incluso yo mismo sugerí cómo definir la temperatura del cero absoluto para definir el Kelvin, pero no me hicieron mucho caso cuando quise definirla como la temperatura del corazón de Mietz. El punto es que las combinaciones de estas constantes definen las unidades del segundo, metro, kilogramo, amperio, Kelvin, mol y candela, y por lo tanto todo el sistema internacional de unidades. Detente a pensar un momento, y sí, el uso del sistema es de alcance global, pero ahora puede ser usado universalmente en el sentido literal de la palabra. Y aunque existen constantes más fundamentales que otras, como por ejemplo la constante G mayúscula de las ecuaciones de campo de Einstein, las limitaciones para determinarlas son solamente prácticas. Porque bueno, mientras que en los países desarrollados se preocupan por cómo definir con precisión las unidades, en el resto del mundo nos preocupamos porque nos den litros de litro en la gasolina. En fin, así como se superaron las primeras limitaciones que nos retrasó como humanidad para utilizarlas cotidianamente como patrones, como el mismo Planck ya lo había sugerido en su tiempo, mejores posibilidades nos aguardan. La comunidad científica está consciente de que eventualmente cuando logremos determinar con relativa facilidad las unidades de medida a partir de las constantes más fundamentales, comenzará una siguiente revolución y podrás viajar por el universo con la total seguridad de contar con un sistema universal de unidades. Pues ya se acabó la International Conference of Physics Students, ICPS. Ya nos vamos de regreso para Ginebra, al área del CERN. Todo muy cansado, pero una experiencia excelente, debo decir. La próxima ocasión será en Puebla, en México, así que quizá nos veamos por allá. Saludos.